No pensaba ir. Honestamente, ni siquiera sabía que había una cena hasta que mi vecina mencionó de pasada que mi mamá le había pedido una mesa plegable adicional. Era el Día de la Madre, claro, pero hace meses me dejaron fuera del chat del grupo familiar después de lo que mamá llamó una reacción exagerada de mi parte. La reacción exagerada. Decir que no me sentía cómoda pagando la factura del tercer tratamiento de conducto de emergencia de mi hermana Rachel cuando acaba de publicar fotos de sus vacaciones en Santorini. Mi nombre es Marco. Tengo 34 años y durante la mayor parte de mi vida adulta he sido el reparador designado en mi familia. El que aparece, el que paga las cuentas, el que hace las llamadas. El que es tan bueno con el dinero, que es el código para esperamos que manejes todo sin hacer preguntas. Rachel es todo lo contrario. Ella es la niña dorada. Es ruidosa, teatral y siempre está arruinada. Cambia de carrera como la mayoría de la gente cambia de marca de champú, y de alguna manera, mamá siempre encuentra una manera de justificarlo. Simplemente se está encontrando a sí misma, decía. Incluso cuando Rachel tenía 31 años, todavía vivía en casa y solicitaba ser consultora de cristales curativos. Después de que dejé de pagar el trabajo dental de Rachel, noté pequeños cambios. Las llamadas de mamá se volvieron frías, las cenas familiares se programaron sin involucrarme, los planes de cumpleaños se convirtieron en algo pequeño y ya completo. No lo presioné. Me dije a mí mismo que la distancia era la paz. Pero en la mañana del Día de la Madre, recibí una alerta de fraude de mi banco, un cargo de $3,489.76 en un servicio de catering de alto nivel. Mi tarjeta, específicamente, la cuenta de emergencia compartida que Rachel y yo habíamos abierto hace años cuando pensé que estábamos tratando de construir estabilidad financiera juntos. Mi primer pensamiento no fue ira, sino náuseas. Esa sensación de tranquilidad y opresión en el estómago cuando te das cuenta de que te han engañado de nuevo. Revisé el desglose de las transacciones y estaba todo allí, Baguio importado, un chef privado, un arpista en vivo. Un arpista literal. Entonces tomé una decisión. Me subí a mi auto, conduje los 40 minutos hasta la casa de mamá y no le envié ningún mensaje de texto a nadie para decirle que iba a ir. Cuando llegué, el camino de entrada estaba lleno. Reconocí todos los coches, el Audi de mi tío, el Jeep de mi prima, el descapotable destartalado de Rachel que todavía no se había molestado en registrar a su nombre. Estacioné a una cuadra de distancia, en parte porque no quería que nadie me viera llegar y en parte porque no estaba segura de quedarme. La puerta principal estaba abierta y las risas brotaban como almíbar de una taza demasiado llena. Entré sin llamar. La sala de estar estaba decorada como la recepción de una boda, caminos de mesa dorados, centros de mesa florales, incluso uno de esos carteles del brunch real del Día de la Mamá con caligrafía falsa. La gente ya estaba sentada, tintineando mimosas, dando pequeños bocados en bandejas de porcelana y luego, silencio. Rachel me vio primero. Su expresión se torció en algo entre presumida y sorprendida. «Guau», dijo en voz alta, cepillando sus perfectos rizos hacia atrás. «¿No pensaste que aparecerías?» Mamá se dio vuelta y parpadeó, como si yo fuera un primo lejano que no reconociera. Luego sonrió, pero no le tocó los ojos. «Marcus», dijo con voz melosa, «debiste haber llamado. No te esperábamos». «Lo sé», respondí con calma, escaneando la mesa en busca de un asiento libre. No había ninguno. «Bueno», chirrió Rachel, «no toques la comida. Esto cuesta $3,500. Trabajé muy duro para planificarlo», añadió. La miré, realmente la miré. Llevaba un vestido de lentejuelas y unos pendientes que había visto por última vez en un recibo con la etiqueta regalo para mamá, regresa si ella lo odia. Mamá debió haber sentido algo en mi cara porque dio un paso adelante y añadió, Rachel gastó mucho en esto, Marcus. No es el tipo de comida para personas que simplemente aparecen. Las palabras colgaban allí, no es el tipo de comida para gente como tú. Asentí lentamente y respiré. Veo. Rachel puso los ojos en blanco y se volvió para reanudar una conversación sobre aceite de trufa. Mamá regresó a la mesa y le indicó a alguien que se acercara y hiciera espacio, pero no para mí. Metí la mano en mi abrigo y saqué el sobre que traje. Era grueso, estaba sellado y tenía el nombre de mamá escrito en tinta dorada en el frente.
Caminé hacia la mesa y la coloqué en su silla, con cuidado de no tocar la porcelana fina. ¿Qué es eso? Mamá preguntó sin mirarme. Algo que deberías abrir cuando estés sentado. Dije y luego agregué con una sonrisa, disfruta del arpa. Me di la vuelta y salí. No miré hacia atrás hasta que llegué a mi auto, 2 cuadras más abajo. Me temblaba un poco la mano, no por los nervios, sino por la contención necesaria para no gritar, tirar algo o llorar. Me sentí tan pequeña en esa habitación, invisible, un extraño irrumpiendo en la cena de su propia madre. Luego mi teléfono vibró. 1, 2 y luego 30 veces más en el siguiente minuto. Llamadas perdidas, todas de mamá, Rachel y mi tío Tom. Fue entonces cuando supe que había abierto el sobre. Dentro había un registro completo de la transacción del cargo, un mensaje impreso de mi banco confirmando la reversión y un aviso notariado que cerraba la cuenta compartida que una vez había abierto de buena fe. Y en la parte inferior, una confirmación de cancelación de cada pago mensual que había estado cubriendo silenciosamente para mamá durante los últimos 6 años. Ni siquiera había llegado a casa cuando el número de llamadas perdidas llegó a 47. Y ni siquiera había causado el daño real todavía. No respondí ni una sola llamada. Ni entonces ni más tarde esa noche. Me senté en mi apartamento, tranquilo, limpio, minimalista, viendo las llamadas llegar como una tormenta en el horizonte. Primero mamá, luego Rachel, y luego otra vez con mamá. El tío Tom lo intentó 2 veces, incluso mi primo David, quien una vez me dijo que yo era demasiado intenso para mencionar el tema del presupuesto durante unas vacaciones familiares, intervino con un mensaje de texto. Amigo, solo llámalos. ¿Cuál es el problema? Pero ninguno de ellos lo entendió. No se trataba de dinero, en realidad no. Se trataba de cuán casualmente asumieron que yo siempre estaría ahí para recoger los pedazos. ¿Qué les debía? Que yo era una especie de red de seguridad invisible que no necesitaba respeto, solo acceso a mi cuenta bancaria y algún que otro asentimiento en Navidad. Alrededor de las 9 de la noche, mamá finalmente envió un mensaje que casi me hizo reír. Mamá, Marcus, todos estamos molestos. Eso fue humillante, pero esto se puede arreglar si te disculpas. Rachel no quiso decir eso. ¿No quiso decir qué? ¿Esta comida no es para gente como tú? El despido casual. La sonrisa que vino con eso. ¿El hecho de que usó mi tarjeta por error y ni siquiera se molestó en ocultarla? No respondí. En lugar de eso, inicié sesión en el panel de la cuenta que había configurado para los servicios públicos de mamá. Ella no lo sabía, pero cada pago, desde el agua hasta Internet y el seguro de su automóvil, pasó por mí. Lo había configurado así hace años, después de que papá falleciera, cuando ella dijo que se sentía abrumada. Solo hasta que lo domine, había dicho. Ese solo hasta se convirtió en 6 años. Hice clic en cancelar en la renovación automática de su seguro de automóvil, luego en los servicios públicos y luego en Internet. Uno por uno, como apagar las luces en una casa donde, para empezar, nunca fui bienvenido. Luego envié un mensaje final, breve, claro y sin ningún veneno. Así se ve cuando dejo de hacer cosas solo porque somos familia. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente me desperté en un apartamento tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas y, por primera vez, no sentí ese familiar nudo en el estómago, el que normalmente sentía después de eventos familiares, preguntándome qué debería haber dicho diferente o cómo podría haber hecho las cosas más suaves. Preparé café, me di una larga ducha y luego, después de pensarlo un poco, volví a encender mi teléfono. Fue un caos. 22 mensajes de voz. Un hilo de mensajes de texto cada vez más desesperados, en su mayoría de mamá y Rachel. Rachel, no se pueden cancelar cosas así. Afecta a todos. Mamá, esto es mezquino. Te crié mejor que esto. Mamá, otra vez, cortaron el agua esta mañana. Espero que estés orgullosa. Y finalmente, mamá, llamé al banco y me dijeron que el cargo es irrecuperable. Tienes suerte de que no te denuncie por fraude. Eso me hizo detenerme. ¿Fraude? Ella realmente fue allí. Me reí a carcajadas, el tipo de risa que no surge de la diversión, sino de la completa y total claridad. Porque así eran ellos. Así de profundo era el derecho. Había revertido un cargo realizado en mi propia tarjeta, mi dinero,
y todavía creían que ellos eran los perjudicados. Fui a trabajar ese día como de costumbre, no se lo comenté a nadie. Pero de vez en cuando, miraba mi teléfono y veía que las notificaciones seguían subiendo. Mi prima Sandra me envió un mensaje pasivo-agresivo: espero que estés bien. Maya intentó hacerme sentir culpable con un mensaje de voz sobre lo duro que trabajó tu madre para ti. Pero nadie, ni una sola persona, preguntó qué pasó, ni por qué podía estar molesto, ni si estaba bien. Dije y luego agregué con una sonrisa: disfruta del arpa. Me di la vuelta y salí. No miré hacia atrás hasta que llegué a mi auto, 2 cuadras más abajo. Me temblaba un poco la mano, no por los nervios, sino por la contención necesaria para no gritar, tirar algo o llorar. Me sentí tan pequeña en esa habitación, invisible, un extraño irrumpiendo en la cena de su propia madre. Luego mi teléfono vibró, 1, 2 y luego 30 veces más en el siguiente minuto. Llamadas perdidas, todas de mamá, Rachel y mi tío Tom. Fue entonces cuando supe que había abierto el sobre. Dentro había un registro completo de la transacción del cargo, un mensaje impreso de mi banco confirmando la reversión y un aviso notariado que cerraba la cuenta compartida que una vez había abierto de buena fe. Y en la parte inferior, una confirmación de cancelación de cada pago mensual que había estado cubriendo silenciosamente para mamá durante los últimos 6 años. Ni siquiera había llegado a casa cuando el número de llamadas perdidas llegó a 47. Y ni siquiera había causado el daño real todavía. No respondí ni una sola llamada. Ni entonces ni más tarde esa noche. Me senté en mi apartamento, tranquilo, limpio, minimalista, viendo las llamadas llegar como una tormenta en el horizonte. Primero mamá, luego Rachel, y luego otra vez con mamá. El tío Tom lo intentó 2 veces, incluso mi primo David, quien una vez me dijo que yo era demasiado intenso para mencionar el tema del presupuesto durante unas vacaciones familiares, intervino con un mensaje de texto. Amigo, solo llámalos. ¿Cuál es el problema? Pero ninguno de ellos lo entendió. No se trataba de dinero, en realidad no. Se trataba de cuán casualmente asumieron que yo siempre estaría ahí para recoger los pedazos. ¿Qué les debía? Que yo era una especie de red de seguridad invisible que no necesitaba respeto, solo acceso a mi cuenta bancaria y algún que otro asentimiento en Navidad. Alrededor de las 9 de la noche, mamá finalmente envió un mensaje que casi me hizo reír. Mamá, Marcus, todos estamos molestos. Eso fue humillante, pero esto se puede arreglar si te disculpas. Rachel no quiso decir eso. ¿No quiso decir qué? ¿Esta comida no es para gente como tú? El despido casual. La sonrisa que vino con eso. El hecho de que usó mi tarjeta por error y ni siquiera se molestó en ocultarla. No respondí. En lugar de eso, inicié sesión en el panel de la cuenta que había configurado para los servicios públicos de mamá. Ella no lo sabía, pero cada pago, desde el agua hasta internet y el seguro de su automóvil, pasó por mí. Lo había configurado así hace años, después de que papá falleciera, cuando ella dijo que se sentía abrumada. Solo hasta que lo domine, había dicho. Ese solo hasta se convirtió en 6 años. Hice clic en cancelar en la renovación automática de su seguro de automóvil, luego en los servicios públicos y luego en Internet. Uno por uno, como apagar las luces en una casa donde, para empezar, nunca fui bienvenido. Luego envié un mensaje final, breve, claro y sin ningún veneno. Así se ve cuando dejo de hacer cosas solo porque somos familia. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente me desperté en un apartamento tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas y, por primera vez, no sentí ese familiar nudo en el estómago, el que normalmente sentía después de eventos familiares, preguntándome qué debería haber dicho diferente o cómo podría haber hecho las cosas más suaves. Preparé café, me di una larga ducha y luego, después de pensarlo un poco, volví a encender mi teléfono. Fue un caos. 22 mensajes de voz. Un hilo de mensajes de texto cada vez más desesperados, en su mayoría de mamá y Rachel. Rachel, no se pueden cancelar cosas así. Afecta a todos. Mamá, esto es mezquino. Te crié mejor que esto. Mamá, otra vez. Cortaron el agua esta mañana. Espero que estés orgullosa. Y finalmente, mamá, llamé al banco y me dijeron que el cargo es irrecuperable. Tienes suerte de que no te denuncie por fraude.
Eso me hizo detenerme. ¿Fraude? Ella realmente fue allí. Me reía a carcajadas, el tipo de risa que no surge de la diversión, sino de la completa y total claridad. Porque así eran ellos. Así de profundo era el derecho. Había revertido un cargo realizado en mi propia tarjeta, mi dinero, y todavía creían que ellos eran los perjudicados. Fui a trabajar ese día como de costumbre, no se lo comenté a nadie. Pero de vez en cuando, miraba mi teléfono y veía que las notificaciones seguían subiendo. Mi prima Sandra me envió un mensaje pasivo-agresivo: espero que estés bien. Maya intentó hacerme sentir culpable con un mensaje de voz sobre lo duro que trabajó tu madre para ti. Pero nadie, ni una sola persona, preguntó qué pasó, ni por qué podía estar molesto, ni si estaba bien. Ignora lo que había hecho, está bien, pero no iba a dejar que mintieran más sobre eso. El domingo por la mañana subí la carpeta a un enlace privado. Luego, inicié sesión en el antiguo grupo familiar de Facebook. Había estado muerto durante meses, desde que mamá y Rachel trasladaron todo a su nuevo grupo, el de Chad, del que yo no formaba parte, pero todavía tenía una docena de primos, tías y tíos. Personas que siempre decían, los amamos a ambos por igual, y luego hacían la vista gorda cada vez que las cosas se ponían desiguales. Escribí la publicación, nada dramático, solo datos. Hola a todos, algunos de ustedes se han estado comunicando. Sé que ha habido cierta confusión, así que quería aclarar algunas cosas. En los últimos 6 años, he cubierto más de $40,000 en facturas, matrícula, viajes y gastos de emergencia para mamá y Rachel, todo de forma voluntaria. Nunca pedí que me devolvieran el dinero. La semana pasada, Rachel usó mi tarjeta para preparar una cena del Día de la Madre de $3,500 sin cuando me presenté. Me dijeron que no tocara la comida porque no era para personas como yo. Revertí el cargo. Cerré las cuentas. Cancelé todos los pagos automáticos que he estado manteniendo en silencio durante años. Por favor, respeten eso. Luego, pegué el enlace y me desconecté. No revisé las notificaciones que siguieron. No lo necesitaba. El lunes por la mañana supe que se había corrido la voz. Mi prima Elsie me envió un mensaje en LinkedIn, de todos los lugares. No tenía ni idea. Marcus, lo siento mucho, escribió. Incluso mi tía mayor, Lorraine, que no me había hablado en 3 años, me envió un correo electrónico. Siempre estabas tan callado que nunca nos dimos cuenta. Pero la verdadera señal llegó esa noche cuando mamá apareció en mi edificio. La vi a través de la ventana antes de que llamara, peinada, maquillada y sosteniendo lo que parecía pan de plátano y papel de aluminio. Su clásica oferta de paz cuando quería actuar como si nada hubiera pasado. No bajé. Llamó una vez, esperó y luego otra vez. Luego envió un mensaje de texto. Por favor, Marcus, tenemos que hablar. Me paré en el pasillo detrás de mi puerta, fuera de la vista, mirando la pantalla mientras su mensaje permanecía allí sin leer. No porque no lo hubiera visto, sino porque no estaba preparado. Porque sabía que lo que viniera después no se trataría de arreglar las cosas, sino de sostener el espejo en alto y asegurarme de que ella realmente mirara. Fue entonces cuando recordé la otra cosa que aún no había hecho, algo pequeño pero personal. Ella permaneció allí durante 10 minutos más. Podía verla desde el borde de la ventana de mi sala, con los hombros rígidos, revisando su teléfono cada pocos segundos, agarrando el pan de plátano como si fuera una especie de llave mágica que pudiera desbloquear el perdón. Pero después de eso no hubo ningún golpe. Sin correo de voz. Ninguna disculpa. El mismo silencio en el que me había entrenado para sentarme cuando ella no quería lidiar con algo incómodo. Cuando finalmente se giró para irse, la vi alejarse con la misma tranquila dignidad que siempre había mantenido en público, la clase que había engañado a tanta gente haciéndoles creer que era una matriarca elegante y amorosa. Pero detrás de puertas cerradas, cuando nadie la miraba, podía tener frío. No es cruel, simplemente hueco en esa forma pasiva específica que duele más que gritar. Y fue entonces cuando supe que ella todavía no lo entendía. El pan de plátano no era una rama de olivo, era un botón de reinicio, una forma de fingir que no se habían dicho las palabras, que mi ausencia en las cenas familiares, las vacaciones y los cumpleaños era solo un malentendido, no el resultado de años de haberme hecho sentir como un extraño en la mesa de mi propia familia.
Esperé hasta que estuvo completamente fuera de vista antes de abrir la puerta. En el suelo había un pequeño sobre que debió haber dejado caer. Lo cogí, mi nombre escrito con su letra, solo Marcus en cuidadosa cursiva. Lo llevé adentro y lo abrí. Dentro había una tarjeta, Hallmark, una de esas obras del Día de la Madre. Probablemente. En el frente decía, familia significa estar siempre ahí. En el interior, su nota era breve, no te crié para que fueras tan vengativo. Sea lo que sea, por favor detente. Rachel está molesta. Estoy avergonzada. Ya dejaste claro tu punto. Lo miré por un rato. Sin reconocimiento. Ninguna disculpa. Solo incomodidad. Como si el verdadero crimen fuera el inconveniente que había causado al alejarme, no los años de lealtad silenciosa y no remunerada que habían llegado a esperar de mí como si fuera aire. Dejé la tarjeta y caminé hacia mi armario. Había algo más que no había hecho, algo a lo que me había estado aferrando por, ni siquiera lo sé, sentimiento, obligación. Hace años, cuando papá falleció, heredé una pequeña caja de seguridad con documentos, certificados de nacimiento, fotografías familiares antiguas y, lo más importante, una pila de bonos de ahorro que pretendía dividir entre Rachel y yo. En ese momento, mamá insistió en que se las arreglara hasta que Rachel madurara, porque no está lista para asumir responsabilidades. Estuve de acuerdo. Confió en ella. Pero en algún punto del camino, ese acuerdo se desvaneció. Ella nunca volvió a pedir los bonos. Los mantuve encerrados en un archivo seguro. Rachel nunca los mencionó ni una sola vez, hasta hace 2 años, cuando solicitó un préstamo personal y se lo negaron. Ella me llamó, llorando, luego riendo, y dijo, «Está bien. Estoy segura de que mamá todavía tiene esos lazos que papá me dejó». Ella lo prometió. Recuerde, ella no sabía que yo los tenía, hasta ahora. Los saqué y me senté con ellos por un momento, todos a mi nombre, todos intactos. Y así, supe exactamente lo que quería hacer.